Enfriamiento evaporativo. Este es un proceso bastante interesante de analizar, ya que en él podemos observar tanto la transferencia de calor como la transferencia de masa actuando simultáneamente. El enfriamiento evaporativo ocurre cada vez que un gas fluye sobre un líquido. La evaporación debe ocurrir en la superficie del líquido, evidentemente, y la energía asociada a este cambio de fase se denomina calor latente de vaporización. La evaporación ocurre cuando las moléculas que están en la superficie del líquido colisionan entre sí, y estas colisiones hacen que aumenten su energía más allá de la necesaria para seguir unidas a la superficie. ¿Pero de dónde se obtiene toda esta energía? ¿Simplemente aparece porque sí? No. Sabemos por la primera ley de la termodinámica que esto no es así. Lo que ocurre es que el líquido más alejado de la superficie transfiere su energía. Esta energía es la energía interna y la cede al líquido que está en la superficie para que éste pueda incrementar su energía y así poder evaporarse. Bueno, como sabemos, la temperatura es una medida indirecta de la energía interna. Entonces, al disminuir la energía interna del líquido, lo que va a provocar va a ser que la temperatura del líquido también disminuya. Ahora, ¿qué pasa con el aire? El aire tiene también una energía asociada, es un gas. Al fluir cerca de la superficie o en la superficie del líquido, va a perder energía por convección. Y suponiendo un sistema estable en el que despreciamos los efectos de la radiación y no hay suministro de energía externa, como puede ser una parrilla eléctrica o algo por el estilo, el calor que pierde el líquido debido a la evaporación va a ser igual al calor que gana el líquido debido a la convección, a la pérdida de calor del aire por convección. Entonces, la energía necesaria para que el líquido pueda seguir evaporándose viene dada por la energía que gana el líquido por convección desde el aire. Entonces se crea un ciclo de transferencia de energía y transferencia de masa. Lo que pasa es que ese ciclo no permanece constante y conforme va pasando cambian algunas condiciones del sistema. La más considerable es la masa de agua que se va a tener para la transferencia, ya no va a ser la misma, va a disminuir cada vez que se produzca este ciclo. Y a grandes rasgos eso es lo que sería el enfriamiento evaporativo. Ahora sí podemos pasar al experimento. Materiales. Recipiente hecho de barro. Como podemos observar, tiene una forma esférica que termina en una forma cilíndrica. Esta forma cilíndrica tiene un volumen de 3.11 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que es lo que nos interesa. Termómetro. Un termómetro sencillo, graduado en grados centígrados, hecho de mercurio. Cinta canela, principal material aislante. Cinta métrica, graduada en pulgadas y centímetros. El siguiente paso a seguir con la experimentación es aislar la base del jarrón. Esto para que el área de transferencia de masa sea la adecuada para simular una transferencia unidimensional a través del eje radial de la esfera del jarrón, de la configuración esférica de lo que es el jarrón. Como podemos observar, se procede a hacer pequeños dobleces a que la cinta quede totalmente pegada y plegada a la base del jarrón. Esto para que haya una aislación efectiva. Como les mencionaba anteriormente, la cinta aislante, en este caso cinta canela, es un gran aislante de materia y energía. Esto ya que es un polímero, por lo tanto funciona como una membrana no porosa. Una vez aislada totalmente la base, se procede a llenar completamente el jarrón hasta
hasta que llegue al tope. Después de haberlo llenado, se procede a dejarlo 15 minutos en reposo, esto para que el agua se difunda totalmente en los poros del jarrón, para simular así unas condiciones de saturación o en este caso de equilibrio. A continuación se procede a hacer la previa aislación del área superficial lateral de lo que es el cilindro, de lo que es la configuración cilíndrica del jarrón, en este caso la boquilla o la boca. Se hace una aislación similar con un material similar que es la misma cinta canela. El siguiente paso de la experimentación es volver a llenar totalmente hasta tope el jarrón del agua, para ahora sí comenzar a hacer la experimentación, en este caso la medición de cuánto baja el nivel del agua conforme pasa el tiempo. Se procede a aislarlo, a aislar la boca totalmente con el mismo material que hemos estado usando como aislante, que el cual es cinta canela. Una vez totalmente aislado, de una manera en la que no se escapen y tratemos de simular una aislación perfecta, procedemos a hacer la primera corrida, la primera toma de medición. Como podemos observar, la cinta es bastante resistente, tiene un pegamento bastante fuerte, por lo cual se nos dificulta quitar el aislante de la boca, pero básicamente es eso. Vamos a proceder a tomar la medición de cuánta agua se está evaporando en forma de altura. Como podemos ver, se evaporó bastante agua en la primera corrida y procederemos a hacer la medición de la altura perdida con nuestro instrumento de medición, el cual es la cinta métrica. Para cerciorarnos de hacer una buena medición de lo que es la altura del agua que está evaporando, utilizamos un segundo instrumento, el cual es la regla. Procedemos a volver a poner el aislante para hacer una segunda medición o una segunda corrida, procurando que quede bien aislado, bien pegado. Una vez pasados otros 15 minutos, se vuelve a proceder a quitar el aislante para hacer una medida de cuánta agua se está perdiendo. Esto se va a continuar haciendo 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces hasta obtener una buena aproximación, unos buenos pares de datos. A continuación se hace la medición de la tercera corrida y, como les mencionaba, se hará 4, se hará 5, se hará 6, 7, 8 corridas en total. Ahora seguimos utilizando los mismos instrumentos de medición y procederemos a continuar con el experimento. Cuarta corrida. Quinta corrida.
Corrida número 6 o medición número 6, sexta medición. Corrida número 7, séptima medición, penúltima medición. Como podemos observar, el nivel del agua está ya casi llegando a la altura de lo que es la esfera o la configuración esférica del propio jarrón. Octava y última corrida, última medición. Como podemos observar, el nivel del agua ha llegado casi al límite entre la configuración esférica y la configuración cilíndrica del jarrón, después de haber pasado 2 horas. Lo cual da una medición de aproximadamente 9.7 centímetros de altura de agua perdida en el tiempo transcurrido, o sea, 2 horas. Posteriormente, para finalizar, se procede a tomar la medición de la temperatura dentro del jarrón, o sea, la temperatura del agua, en este caso del agua que se enfrió, con nuestro termómetro de mercurio. A game party in a home, a birthday party, a holiday party, they all take planning, and they should all be fun. Una vez transcurrido un tiempo y haber dejado que el termómetro haya entrado en contacto con el líquido, se procede a leer la medición, y en este caso suponemos se lee una temperatura aproximada de 22 grados centígrados dentro. Se realiza una comparación de la temperatura del mismo líquido, en este caso, pero en otro recipiente a las mismas condiciones, para saber cuál es la diferencia de temperaturas entre el enfriamiento evaporativo causado en un jarrón de barro poroso y un recipiente normal de plástico. Después de haber pasado unos cuantos segundos, se procede a hacer la medición y se determina que el agua está a la temperatura ambiente, no se enfrió nada. En este caso, la temperatura ambiente era 32.5 grados centígrados. Como podemos ver en las gráficas, la cantidad de agua que se pierde a través del área de transferencia tiene un comportamiento lineal. Esto nos da pauta para afirmar que la suposición que hicimos de que la concentración de agua en el aire circundante permanece constante o prácticamente constante a lo largo de todo el proceso. Si esto no fuera así, el gradiente de concentración disminuiría, con lo cual el flux también disminuiría, y eso se vería reflejado en el comportamiento de la gráfica. Por otro lado, también podemos comprobar la eficacia de este método. Para hacer esto basta con hacer una simple comparación entre el agua contenida en un recipiente de plástico y el agua contenida dentro del jarrón. Lo que ocurrió con el agua contenida en el recipiente de plástico fue que se mantuvo una temperatura constante, aproximadamente la misma que la temperatura ambiente, mientras que en el agua contenida en el jarrón logró disminuir su temperatura aproximadamente 10 grados centígrados. Y todo esto a pesar de que ambas estuvieron sometidas a las mismas condiciones y al mismo tiempo de experimentación. La única variación fue el recipiente. Vale la pena recalcar que el volumen de agua
que se encontró en el recipiente de plástico permaneció constante, mientras que el volumen de agua en el recipiente de barro no permaneció constante, fue disminuyendo en función del tiempo. Y aquí podemos ver aplicadas las leyes de conservación de masa y energía, ya que a pesar de que la energía transferida del agua hacia el ambiente parece tener un sentido no lógico, ya que el agua está fría y transfiere energía a un ambiente que está más caliente, esto puede ser sustentado únicamente gracias a que también hay un flujo de materia, ¿sí? También hay una pérdida de masa, lo que vuelve este proceso posible.